Buenos días, sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. Es un privilegio para nosotros saber que el Señor ha levantado esta iglesia para que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar su palabra predicada. Y les ruego esta mañana que busquen en sus Biblias 2 Samuel, capítulo 5. Una breve lectura antes de ir al capítulo que será nuestro estudio esta mañana. Segundo de Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Pueden tomar asiento. Esta mañana llegamos a la conclusión de una breve serie llamada El Dios soberano en la vida de David. El Dios soberano en la vida de David. Dios es soberano. Es Dios quien dice de sí mismo en los Salmos, escribiendo David, inspirado por el Espíritu Santo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso. Es lo que distingue a Dios de los ídolos, es lo que distingue a Dios de las criaturas. Nosotros, por más que nos afanemos en hacer todo lo que queramos, por ejecutar cada deseo que está en nuestro corazón, por cumplir cada anhelo que tengamos, siempre algún obstáculo va a aparecer y no vamos a poder cumplir todo lo que queramos de la manera que nosotros esperábamos. Algunas cosas las cumpliremos, otras las cumpliremos parcialmente, algunas del todo ni llegarán a darse. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos dominio sobre muchas cosas. Más bien la pregunta es: ¿sobre qué tenemos nosotros dominio? Luchamos hasta con nuestro propio carácter. ¿Sobre qué tenemos dominio? Luchamos para no ceder ante la tentación. Pero esto no es lo que se dice de Dios. Todo lo que quiso ha hecho. Ese es Dios, ese es el Dios soberano. Y este querer, esta soberanía se ve en la vida de David. Este David que hemos leído en 2 Samuel, que ha sido ungido para ser rey. Este David que ustedes han estudiado recientemente o han escuchado antes, que venció a Goliat. Este David que estuvo en medio de los filisteos. Pero si nosotros hemos sido cuidadosos en las lecturas que hemos tenido en estas semanas, siempre hay una frase recurrente que aparece con constancia: mas Jehová estaba con David. Entonces quiere decir que no importa cuál evento de la vida de David nosotros vayamos, que vamos a ver nosotros en ese evento al Dios soberano detrás, coordinando todo lo que acontece, estando en control de todo lo que pasa. Entonces nosotros estamos aquí para ver ese patrón. Dios es soberano, y aunque no vamos a poder estudiar todos los eventos, sí podemos estar seguros que en cada uno de ellos Jehová ha estado en control. Lo vimos al inicio. ¿Quién fue quien ungió a David? Fue Dios. Yo me he provisto rey, y David fue ungido como rey. Lo hemos visto en la victoria contra el gigante Goliat, porque no fue David quien venció a Goliat, fue él mismo diciendo: para que todos los pueblos sepan que Jehová libra no con espada, no con lanza, no con jabalina, sino que de Jehová de los ejércitos es la victoria. Y venció. Es este Dios soberano
en el cuidado de David, cuando estuvo en medio de los filisteos, ya fuera con una falta de confianza en el cuidado del Señor, fingiéndose loco, mintiendo al rey Aquis. Pero ahí estaba el rey Aquis, creyéndose cada cosa. ¿Por qué? Porque el corazón de los reyes está en las manos de Jehová. A todo lo que quiere los inclina. Y este rey Aquis no se daba cuenta de lo que sucedía. Ha sido este Dios soberano que ha guardado a David de las traiciones, de que ha guardado a David de pecar. Cuando Abigail sale a su encuentro para decirle: no lo hagas, no tomes venganza por tu cuenta, Jehová tu Dios te dará el reino, y cuando ese día llegue no tendrás nada de qué avergonzarte por no haber temido al Señor, sino que Él verá tu causa. Y así fue. David no puso su mano sobre Saúl, y David no puso su mano sobre ninguno de la casa de Saúl. Todos murieron por causa de los pecados de otras personas que no tuvieron su temor para levantar la mano contra el rey que el Señor había puesto. David fue guardado de pecar, y David fue guardado a pesar de pecar. Y David había pecado ya muchas veces, lo habíamos visto, mintiendo, engañando, tomando la vida de otras personas. Pero sin duda el que más resalta fue lo que vimos la semana pasada con su pecado con Betsabé, y posteriormente matando a Urías. ¿Por qué perdonó Dios a David? La respuesta a esa pregunta nos llevó a considerar que David podía ser el rey de Judá, el rey de Israel, pero este rey necesitaba un redentor. Jehová ha remitido tu pecado. Y ese perdón que David tenía que comprender del Dios soberano, nosotros lo llegamos a ver cumplido en el Señor Jesucristo, cuando David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero eso no pasó por alto del todo. Llegó el día en que todo ese pecado fue descargado sobre el Señor Jesucristo, para que todo aquel que confía en Él tenga la justicia del Señor Jesús. Pero Dios en su paciencia lo pasó por alto. Y hoy vamos a ver el capítulo para cerrar esta serie en 2 Samuel capítulo 7. Y que llega a dar sentido aún más al por qué Dios no cortó a David. ¿Por qué razón no fue que David fue desechado cuando cometió tal atrocidad? Y hoy vamos a ver una promesa que Dios hizo a David, una promesa que es inquebrantable y que nos va a poner a nosotros en esto en mente. Y quiero que lo que ustedes estén pensando: ¿cómo puede ser Dios fiel y justo a la vez? Fiel y justo. Mediten en eso. Dios dará su palabra y la va a cumplir a pesar de todo lo que vamos a ver que va a suceder. Y sobre todo, que este pacto nos lleva directamente a Jesucristo. ¿Por qué es que Cristo es conocido como el Hijo de David? ¿Y por qué es relevante para nosotros saber que Cristo, que Jesús, es también un rey según el linaje de David? Lo vamos a ver esta mañana. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Te ruego que esta mañana nosotros, al considerar el pacto, la promesa que tú has hecho a tu siervo David, sean nuestras almas también confortadas y consoladas, porque tú cumples lo que prometes. Y esto, por encima de todas las demás promesas que nosotros podamos ver en la Escritura, la más grande es aquella que dice que todo aquel que confía en el Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, será salvo. Porque este Jesús, que es el Rey de Reyes, vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Oh, que esta consideración de cómo puede ser fiel y justo humilla a nuestros seres para buscar en ti perdón y para alabarte si hemos sido receptores de ese perdón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Segunda de Samuel, capítulo 7. Hay 3 secciones que podemos identificar fácilmente en este capítulo. La primera de ellas es el anhelo de David. En los primeros 3 versículos se nos va a describir cuál es el anhelo de David. Y este es edificar casa a Jehová. La segunda sección es la respuesta de Jehová al anhelo de David. ¿Y cuál es la respuesta? Jehová va a cambiar los papeles. Será Jehová quien edifique casa a David. Y en tercer lugar, la respuesta de David a la respuesta de Jehová. ¿Quién soy yo para que me sea edificada casa? ¿Quién soy yo? Entonces vamos en primer lugar a ver el anhelo de David. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vemos entonces el momento en que esto se da. Se nos dice que David estaba con reposo de sus enemigos, pero notemos una vez más quién ha dado ese reposo. ¿Cómo leemos nosotros? Jehová le había dado reposo. Jehová estaba con David, es Él quien ha dado ese reposo. Ahora, ¿en qué consiste este reposo? Porque nosotros sabemos que las guerras no habían terminado. O sea, cuando nosotros estudiamos el capítulo 11, leímos que había una época del año en que los reyes salían a la guerra. Es decir, las guerras no habían cesado. Pero el Señor estaba concediendo a David un momento particular en el cual ya David podía sentarse en su casa y decir: soy el rey de Israel. Ya había vencido a los filisteos, ya había vencido a los amalecitas, ya no había una amenaza constante contra su reino. Jehová le había concedido la victoria sobre todo eso, y ya está él en su casa. Y es ese momento que el Señor usa para que David se haga esta interrogante. Él está tranquilo y se queda considerando: mi casa es de cedro, mi casa es mejor que el templo en el que está el arca de Dios. El arca está en una tienda, tras cortinas. Ese es el sentido, una tienda. ¿Cómo es posible que el rey viva en una casa de cedro imponente y el arca de Dios esté en una tienda? ¿Por qué es que esto lo pone a David en un conflicto? ¿Qué es el arca de Dios? El arca de Dios era una caja de madera de más de 1 metro de largo, unos 67 centímetros de ancho y también de altura, de una madera de acacia cubierta de oro. Tenía ahí para poner como una especie de varas para poderla cargar. Y tenía una tabla que era conocida como el propiciatorio, y sobre esa tabla estaban 2 querubines que se veían el uno al otro. Ahora, lo relevante es lo que simbolizaba esa arca. Esa arca era la señal de la presencia de Jehová. Para el pueblo de Israel, el arca de Jehová era la presencia de Jehová con ellos. Por ese motivo, además de una superstición que llegaron a tener de que solo el hecho de tener el arca les iba a dar la victoria, fue que ellos la llevaron contra los filisteos y perdieron. Y los filisteos se dejaron el arca por un tiempo. Pero llama la atención que el tiempo que los filisteos tuvieron esa arca, el Dagón, un ídolo falso que este pueblo tenía, terminó sin cabeza y sin manos. Dice la escritura, quedó el tronco solamente. Y esta gente vivió 7 meses de plagas, solo por tener el arca. Y dijeron, no, esto es ciertamente el Dios de los israelitas, tenemos que devolver esta arca, no sea que nos quedemos sin Dagón. Y lo envían de vuelta. Pero el arca no llegó hasta Jerusalén, quedó en una ciudad llamada Kiriat Jeraim. Ahí estuvo muchos años hasta que ya David, siendo rey, va a traerla. Ahora, para poder traerla, David también tuvo que aprender una lección sobre la santidad de Dios. Hubo un hombre, Usa, que tan solo la tocó, porque parecía que se iba a caer, y ahí mismo fue quebrantado, fue muerto. Y David comprendió que el arca del Señor
no se podía tratar a la ligera. Además de la presencia de Dios, también indicaba la santidad de Dios. Pero llega el día en que finalmente la puede llevar. Eso sucede en el capítulo 6, que está antes de este capítulo 7, y ya el arca está en Jerusalén. Pero él dice, ¿cómo es que está en una tienda? ¿Cómo puede ser? Y hermanos, esto nos da una oportunidad para considerar algo. Para este pueblo eso era la presencia de Dios. Y David veía indigno que Dios estuviera tras unas tiendas. Pero Natán no le corrige sobre eso, que eso no era nada indigno, como luego el Señor mismo le va a contestar a David. ¿Qué es lo que hace Natán cuando se entera de ese anhelo de David? Él le dice en el versículo 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón. Natán, siendo el profeta del Señor, en este momento no había recibido ninguna instrucción sobre esto. Él simplemente escucha el anhelo de David, ve que este anhelo surge con la intención de llevar la gloria a Dios, de que el pueblo entienda que la presencia de Dios no debe ser tomada a la ligera, y él lo que hace es animarlo, y vemos que no solamente porque parezca una buena idea, vean lo que él le dice en la respuesta, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Es decir, David, yo he visto que la mano del Señor está en lo que usted hace. Y si este anhelo está siendo puesto en usted, yo sé que el Señor, por alguna razón, lo va a usar para su gloria también. Y lo anima a hacerlo. Y en esto yo me quiero permitir una breve aplicación. Es decir, muchos encuentran como una excusa rápida, como una excusa sencilla que decir, yo no sé en qué servir. Aquí yo no veo en qué se pueda servir en la iglesia, aquí no veo oportunidades. Pero vean que lo que estamos viendo aquí es una iniciativa de parte de David. Él ve algo y dice, yo voy a servir al Señor construyendo ese templo. Ya luego vamos a ver cómo el Señor atiende esa propuesta. Pero vean lo que hace Natán. Natán no le dijo, no hombre David, ¿cómo se le ocurre? El Señor no ha mandado eso. Cada vez nosotros como hermanos, como pastores que también vigilamos sobre los distintos ministerios, si es una propuesta que está pensada para llevar la gloria a Dios, que es en conformidad a la voluntad de Dios, nosotros no tenemos razón para oponernos a ella, sino al contrario, animar a otros, adelante, sirva al Señor, sírvale. Estamos siendo nosotros así, estamos animando a otros a que sigan sirviendo al Señor, de que no sabes en qué, pero bueno, ¿en qué ha pensado usted en qué servir? Está en las dos partes. Por un lado tiene que haber un anhelo de servir por aquellos que son siervos del Señor, que han sido comprados por Cristo, y tiene que haber también un animar de parte nuestra para que sirvan. ¿Estamos sirviendo al Señor? Esa es una pregunta que debemos hacernos, pero también la otra es, ¿estamos animando a otros para que sirvan? Anda, adelante, haz todo lo que está en tu corazón. Una vez más, porque Jehová está contigo. Esa debe ser la motivación. El Señor siempre dará fruto de la labor que nosotros hagamos. No necesariamente como nosotros esperemos que sea. Escribiendo esto, yo pensaba en el caso de Acosta, un lugar donde hubo estudios por mucho tiempo. Casi 2 años. Y aunque no hubo el fruto que nosotros esperábamos de esa labor, sí puedo decirles que los pastores no pensamos que haya sido un desperdicio de tiempo, sino que sin duda el Señor utilizó eso para muchas otras cosas. Y ha habido fruto también de ese trabajo. Entonces nosotros debemos servir y debemos tener la iniciativa de ver en qué podemos servir entonces. Porque yo les aseguro, siempre hay mucho en que podamos servir. Pero ahora veamos la respuesta que Dios da entonces a ese anhelo que tiene David. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me has edificado casa de cedro? La primera parte de la respuesta del Señor es la siguiente: David, ¿usted quiere edificar casa a mí? Bueno, voy a decirle algo: no la necesito. No la necesito, David. ¿A quién le he pedido yo que me construyan una casa? Más adelante vamos a ver que es Salomón quien va a edificar una casa, un templo al Señor. Pero aún ese día que fue edificado, Salomón lo estaba haciendo con este entendimiento: si los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, ¿cuánto menos lo va a hacer ese templo que estamos edificando? David, es que yo no la necesito. Mi presencia no se limita al arca, mi presencia no se limita a la tienda, y no se va a limitar a una casa que usted me edifique. Yo soy el Dios omnipresente. Vean lo que decía Salomón: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no contienen a Dios. Él es el Dios que ve a las naciones como menudo polvo que cae sobre la balanza, como la gota que cae de una cubeta de agua. Y que a su consideración las naciones son como nada y menos que nada. Este es el Dios al cual nosotros servimos. Es el Dios que le dice a los suyos: si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti. Si mía es la tierra y su plenitud, todo me pertenece. Yo soy el que le doy de comer a toda ser que vive, más bien, a toda bestia, a toda ave. Todo hálito de vida. Este es el Dios al cual nosotros servimos. Voy a necesitar casa. Yo no la necesito, David. Y Dios lo invita a recordar la historia, y vamos a recordarla, donde Él le dice en el versículo 7: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Todo este tiempo yo he sido fiel a Israel. Todo este tiempo que he andado con ustedes, ¿acaso los he abandonado por no construirme una casa? No ha sido así. No ha importado si era una tienda o si ha sido un tabernáculo. Yo en todo he andado con ustedes. Yo no abandono a mi pueblo. Y hermanos, ¿qué verdad es esta? El Dios santo y justo mora en medio de su pueblo. Y esta verdad es apenas una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a declarar en Juan 14. En Juan 14 el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios siempre ha habitado con los suyos, con los que lo aman, con los que guardan su palabra. Y si estás en Cristo, esta confianza es para ti. Cristo mora en ti, porque Él ha dicho: yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él. Y el pueblo de Israel apenas tenía una sombra en aquel tiempo, que ellos veían el arca y ellos podían recordar: Dios está en medio de nosotros. Pero pensar que este Dios, el cual los cielos de los cielos no lo pueden contener, que dice que toda la tierra le pertenece y que las naciones le son como nada, le ha placido habitar en medio de su pueblo, porque Él decide dónde quiere habitar. Y aún más, le ha placido rescatar a unos del fango del pecado para decir y hacerlos morada y templo del Espíritu Santo. Este es el Dios santo. Él no necesita una casa. Ha escogido cuerpos para que sean templo del Espíritu Santo. Él habita con los suyos. Y podemos estar seguros de que este edificio se puede caer, pero la presencia de Dios no por eso dejará de estar con su pueblo, porque no se limita a un edificio. El que es del Señor, el Espíritu del Señor tiene.
Es tu cuerpo, morada del Espíritu Santo. Primero le dice David, yo no la necesito. En segundo lugar, recuerde quién es usted. Versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. David, recuerde quién era usted. Yo te tomé de detrás del redil. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, ¿recuerdan lo que hizo el papá de él? Él tiene 8 hijos, pero llamó solo a 7. Dejó a David cuidando las ovejas y le trajo a Samuel lo mejor de lo mejor. Mi primogénito. Aquí está, ciertamente aquí está el ungido de Jehová. No, Samuel, yo no he escogido a ninguno de esos. Y pasaron los 7 y ninguno de ellos. Entonces dice Samuel, ¿acaso no hay otro? Dices ahí, bueno, está el menor que está cuidando a las ovejas. Si quiere se lo llamo. Bueno, tráigalo porque no nos vamos a sentar hasta que el Señor nos muestre a quién ha ungido. Y trae a David, menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos, y a ese fue el que el Señor ungió. David, yo te tomé de detrás, donde nadie lo veía a usted. Usted antes cuidaba unas pocas ovejas, ahora yo lo he puesto para que usted apaciente a mi redil. Este es el Señor. Y además le recuerda que Él es el príncipe de Israel. Vean que no le dice que es el rey, Él es el príncipe. Y este uso es intencional. La palabra que leemos aquí en hebreo no es la palabra que se usa para rey. Esta palabra es literalmente príncipe. Dios le está recordando, David, sí, a los ojos del pueblo usted es el rey, pero yo sigo siendo el rey de mi pueblo. Usted es un príncipe nada más, un siervo. Le recuerda quién era él y además le recuerda todo lo que ha sucedido. Ya luego le va a recordar que en todo lo que ha pasado ha sido porque el Señor lo ha prosperado. Versículo 9. Y yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y yo te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué impacto tiene que ser para David escuchar esa noticia? De querer ser él el que quiere edificar casa, que Jehová le diga, yo soy el que le voy a edificar casa a usted. Yo estaba pensando, ¿qué ejemplo, con qué podemos comparar esto? Y de verdad no hay nada que se le asemeje. Yo solo pensaba, ¿cuál sería nuestra reacción si yendo al banco por un préstamo para construir una casa, uno llega al banco y dice, miren, necesito tanto, a ver si me lo prestan para construir una casa, y que el banco le diga, no, tranquilo, nosotros vamos a correr con todos los gastos, le vamos a construir la casa, usted no va a tener que pagar nada, nada más díganos, ¿dónde la quiere? Eso no pasa, ¿verdad? No, la verdad es que hasta el día de hoy, muchos de nosotros estamos pagando donde tenemos que vivir, o nos tocará pagar donde tengamos que vivir. Yo quiero construir casa a Jehová. David, yo le edificaré casa a usted. ¡Qué impacto! Sin embargo, no será David quien vaya a construir esa casa. El Señor le hace saber que la casa la va a edificar un hijo de él, que va a ser un hijo de él. Versículo 12.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él edificará casa a mi nombre. También debe ser un impacto para David. David, tú has tenido el anhelo, pero no serás tú, será un hijo tuyo. Tú no lo verás. Y como yo ya les adelanté, es Salomón quien va a edificar el templo a Jehová. Sin embargo, una pregunta debe surgir en nosotros. ¿Por qué Salomón? Él también va a morir. Salomón va a morir. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que dice el versículo 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, uno tiene que estar pensando, algo va a pasar aquí. En un sentido, Salomón va a cumplir parte de lo que se está diciendo aquí, pero Dios está hablando también en un sentido eterno. ¿Cuál será este rey eterno que estará para siempre en el trono? Tercero, o en cuarto lugar más bien, la respuesta de Jehová le deja ver a David que la promesa que está dando es incondicional. Es incondicional. Esto es hermoso, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Una vez estamos siendo enfrentados que esta promesa será eterna, dice el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa que se está dando aquí es eterna, es incondicional. Y sabemos que se trata no solo de una promesa, sino de un pacto por la palabra que es usada en el versículo 15. Dice, pero mi misericordia. Esta palabra en hebreo es el término Hesed, que yo paso recalcando mucho. ¿Por qué? Porque en español ni en inglés nosotros no tenemos una palabra que represente todo lo que Hesed quiere decir. Es amor, es misericordia, es fidelidad, es bondad. Pero no en un sentido u otro, es todo junto. Es la fidelidad amante del Señor, es el amor fiel del Señor. Y le dice, yo no la voy a apartar, yo no la voy a apartar, David. Y esto tiene que venir también a los oídos de él como una gran realidad, porque si hay algo que el libro de Samuel, tanto el primero como el segundo, nos muestra, es que el Señor, aunque promete, Él también no va a tomar por inocente al que peca contra Él. Y en el capítulo 2 de primero de Samuel se nos presenta a los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran sacerdotes, y el Señor había prometido dar el sacerdocio a esta familia. Pero por sus pecados y sus rebeliones, el Señor les dice, ustedes no seguirán siendo mis sacerdotes, porque yo honraré a los que me honran. Y los quita del sacerdocio. Se nos dice que Elí les habló a los hijos, porque ustedes andan en esta maldad. Y se nos dice que ellos no escucharon a su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya el mal estaba determinado sobre ellos. Y en un día murieron Elí y sus 2 hijos. Y años más adelante, cuando ya Salomón es el que está reinando, el sacerdote llamado Abiatar, aquel que sobrevivió de la matanza de los sacerdotes de Nob, solo él fue echado del sacerdocio también. Y Salomón lo quitó por haberse él tratado de tramar un complot. Y nos dice la Escritura, y ese fue el último que quedaba de la familia de Elí, para que se cumpliera la palabra del Señor. El Señor es fiel.
pero Él tampoco tiene por inocente al malvado. Entonces uno tiene que estarse preguntando, ¿está aquí el Señor prometiendo algo por la eternidad, sabiendo que los hombres son infieles? Sabiendo que los hombres van a pecar y que se van a rebelar contra Él. Y Él trae el ejemplo más fresco que podía estar en la mente de David. ¿A quién? A Saúl. Y nosotros leemos que el Señor llamó a Saúl, lo levantó como rey, que el Espíritu estuvo con él, pero llegó un día que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, se apartó de Saúl. Y el Señor se anticipa a lo que pueda estar pasando por la mente de David. Él le dice en el versículo 14, yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. El Señor sabe que la descendencia de David pecará, pero le está dando la seguridad a David. David, yo no apartaré mi misericordia. Yo no apartaré mi misericordia. ¿Cómo puede ser esto posible? Se está preguntando uno, ¿será acaso que Dios va a permitir que su nombre sea manchado a expensas de cumplir su palabra? ¿Cómo será que la fidelidad y la justicia de Dios serán reconciliadas? Lo veremos más adelante. Vayamos ahora a la última parte de este capítulo. La respuesta de David a la respuesta de Jehová. ¿Quién soy yo para que Jehová me edifique casa? ¿Quién soy yo para que Jehová me edifique casa? Y vamos a ver algunos aspectos de esta respuesta. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Tú conoces a tu siervo. La palabra conocer es un uso especial aquí también. Es diciéndole, Jehová, tú me conoces como tu siervo, de una forma especial, no que tú conoces acerca de mí, sino como cuando Él dice, de entre todos los pueblos, yo solo a Israel he conocido. Es como en ese sentido, del pacto. Yo he hecho un pacto con mi pueblo. Yo te conozco a ti, David, y yo sé, Señor, que tú me conoces a mí en esa forma especial por el pacto que tú has hecho con tu pueblo. Además de identificarse como su siervo, si nosotros leemos estos versículos hasta el final del capítulo, constantemente David se identifica como el siervo de Dios. 10 veces, el siervo, tu siervo. Yo solo soy un servidor. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Soy solamente un siervo. Esta primera respuesta que vemos es de una oración humilde. Y como toda oración, también es una oración que se hecha reconociendo la voluntad y la soberanía de Dios. Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a su tierra, por amor de tu pueblo que tú rescataste, para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. El versículo 22 puede también traducirse como: ¡qué grande eres, oh soberano Señor! No hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú. Otra versión dice: ¡qué grande eres, Señor omnipotente! De forma
exclamativa. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y es David aquí recordando, es este soberano Señor que ha rescatado un pueblo para hacerlo suyo, que lo rescató de Egipto. Y la razón por la cual yo sé, está diciendo David, que mi casa estará para siempre, es porque el Señor estará con su pueblo para siempre. Porque así como no dejará a su pueblo, tampoco dejará mi casa. La promesa que Él me está haciendo es una extensión de la promesa que ya ha sido hecha a Israel. Mi casa estará para siempre porque el Señor estará para siempre con su pueblo. Esa es la confianza que Él tiene. Y al final del capítulo, David concluye simplemente diciendo: Señor, haz como tú quieras, haz como tú quieras. Versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David no está expresando nada inapropiado. Su confianza es que el Señor lo va a hacer. ¿Qué puede decir David? ¿Está acaso dudando de que el Señor va a cumplir? No. Él está diciendo: ten ahora bien. La respuesta que tú, Jehová, me has dado está más allá de lo que yo hubiera esperado. Y si tú lo haces, será de pura gracia. Haz como has dicho. Haz como has dicho. Nada más, porque ¿qué tengo yo que ver acá? Es tu palabra y tú has prometido este bien. Te ha placido hacerlo. Tenga bien hacerlo. Porque tú lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Porque reconoce que en última instancia, por los pecados de él y por los pecados de sus hijos, si Jehová quitara la bendición sobre la casa de él, Jehová solamente estaría actuando con justicia. Pero ha dicho: tenga ahora bien hacerlo. ¿Qué podemos aplicar nosotros de esta expresión de David? Una vez más, hermanos, si es tu confianza que estás en Cristo, Dios ha dicho: lo que yo empecé, lo perfeccionaré hasta el día del Señor Jesucristo. Pero por eso nosotros no vamos a orar entonces para que el Señor afirme la obra de sus manos. No, vamos a orar: Señor, yo sé que tú estás obrando en mí, que esta obra tú la seguirás perfeccionando, pero ten ahora bien a afirmar lo que tú has comenzado. No me dejes, Señor. Afirma la obra de tus manos, porque tú lo has prometido. Con esto concluye este capítulo, pero queda aún algo por resolver. Yo les dije: ¿cómo es esto de que el trono es eterno? Porque si nosotros vamos a la historia, al día de hoy ya no hay rey sobre Israel. Ya no lo hay. ¿Cómo es esto de que el trono es eterno? Y esto nos lleva a una última pregunta. ¿Cómo es que Dios ha cumplido la promesa que nosotros vemos aquí? ¿Cómo? Pero cuando yo digo cómo, no es una pregunta tanto de indagarnos. Van a ver que es más de exclamación. Es como: ¡wow! ¿Cómo lo ha cumplido Dios? ¿Cómo lo ha cumplido? Es sorprendente. Porque cuando nosotros leímos el capítulo 5, algo quedó claro. ¿Qué fue lo que quedó claro con David? Este rey va a morir. Porque nos dice
El versículo 4 del capítulo 5, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Este rey David va a morir. Él no va a reinar para siempre. Sabemos que iba a morir porque ya el Señor le dijo: un hijo tuyo será el que me edifique casa. Y nosotros vamos a la historia entonces y vamos a Salomón. ¿Qué pasa con Salomón? Muere también. Edifica la casa, pero muere. Nosotros sabemos que el Señor va a cumplir lo que está ahí dicho. Y además sabemos algo, de que esto se cumplirá aún a pesar del mal de los hijos de David, porque dice si hiciere mal. Y esa expresión, si hiciere mal, no se refiere a pecados que algunos podrían llamar triviales, a desobediencias menores, no. Es una expresión para pecados serios, para pecados serios. Entonces uno está con esa pregunta: ¿se mantendrá el reino de David a pesar de la maldad de los hijos de él? A pesar de las infidelidades de sus hijos. Nosotros no tenemos tiempo para ir por todos los capítulos de Crónicas, de Reyes, para ver cada reinado. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y ahí nosotros tendremos un resumen de las personas que fueron reyes sobre Judá. Y vamos a ver cómo Dios cumple su promesa a David. Capítulo 1 de Mateo dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. Ya se nos está adelantando el final. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer, de la que fue mujer de Urías. Los primeros 5 versículos, esos nombres los vimos en el primer sermón. Ya sabemos quién es Fares, ya sabemos quién fue Judá, y vimos que el linaje real no es como en otras culturas donde la familia del rey se presenta como intachable, esa línea pura. No. Las personas que fueron antes de David, pecadores. Y el versículo 6, más pecado. ¿Cómo me fascina el versículo 6? Engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. No porque el pecado, porque eso fue horrible, fue horrendo, él tomó la vida de ese hombre. Pero lo que se está mostrando aquí es Dios obrando a pesar de la maldad de David. Porque de todas las esposas que tuvo David, y tuvo muchas esposas, entre ellas Abigail, una mujer bella, entendida, pero no fue de ella, fue de Betsabé, la del pecado, donde nace ¿quién? Salomón, de donde van a nacer los demás reyes que van a ser reyes sobre Israel y sobre Judá. Es de ahí donde al Señor le ha placido. Y veamos los reyes que siguen a continuación. Yo voy a leerlos y les haré un resumen de esos reinados. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Salomón. ¿Qué sabemos de Salomón? El más sabio, el más entendido, al que el Señor le plujo conceder un entendimiento por encima de cualquier otro hombre que haya existido. Un rey rico, el más rico que hubo, pero un rey también con muchas esposas.
y diríamos más bien una cantidad absurda de esposas. Tanto que nosotros leemos que desviaron su corazón. Y el fin de Salomón, el hombre más sabio, el hombre que edificó el templo a Jehová, es un fin de idolatría. Pero Jehová no apartó su misericordia de la casa de David. Y le nace un hijo. ¿Quién? Roboam. ¿Cómo fue Roboam? ¿Fue como su padre sabio? Insensato fue ese muchacho. Porque cuando nacen, junto con los jóvenes que se crían, y el reino le es entregado, en vez de ir y buscar a los hombres que estuvieron con su padre para que le aconsejen sabiamente, lo que hace es tomar el consejo de los otros jóvenes imprudentes e igual de insensatos que él. ¿Y qué pasa con el reino? Se divide. Y 10 tribus se van por un lado y queda la tribu de Judá con unos de Benjamín por el otro. No hemos llegado ni a la segunda generación de David y ya el reino está dividido. Y uno se pregunta, ¿realmente se mantendrá el reino? Queda Roboam con solo la tribu de Judá y unos de Benjamín. Sigamos avanzando. ¿Quién se nos dice que fue después de Roboam? Abías. Vean cómo se resume el reinado de Abías. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Pero vean lo que dice. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por amor a David, por amor a David. Luego sigue Asa. Se nos dice que fue un buen rey, que no se apartó de Jehová. Sin embargo, los lugares altos donde la gente sacrificaba no fueron quitados. Y al final de su vida, Asa se enfermó de los pies. Y nos dice la Escritura que Asa no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Y se apartó. Llega Josafat. Este rey hizo alianza con Acab. Acab fue uno de los peores reyes que también ha existido. Él reinaba en la parte que se había separado. Pero Josafat llegó a Acab a decirle: Acab, si nosotros somos como hermanos, somos de la misma familia. Y participó de los actos de Acab. Y un profeta lo amonestó y le dijo: ¿amas tú a los que aborrecen a Jehová? Y ese fue Josafat. Llegó Joram, otro rey perverso. Joram llegó y mató a sus propios hermanos. Y no solamente eso, fue tal su maldad que la palabra nos tiene que volver a recordar. Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto con David. Joram murió, y ¿saben qué nos dice la Biblia? Sin que nadie le deseara más. O sea, las personas mueren ahora en general, y de verdad, gente que uno sabe que vivieron vidas, y las personas dicen: no, fulanito era, a pesar de todo era bueno. A Joram nadie le deseó más, ni aún muerto. Nadie lo quería. Pero Jehová, a causa del pacto, no apartó su misericordia. Uno se está preguntando: ¿es que acaso está Dios atado? No puede simplemente decir: ustedes han sido infieles y los voy a destronar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el Señor está gestando a través de la historia? Nos menciona Usías, otro rey que empezó bien, pero llegó un momento de orgullo y quiso tomar el oficio de sacerdote, y lepra le salió de inmediato en la frente y murió leproso hasta el fin de sus días. Podemos mencionar a Jotam, un reinado breve, pero que se nos describe que fue bueno, pero nada sobresaliente. O Acaz, otro rey que no hizo lo recto, que quemaba incienso a los dioses. O podemos recordar a Ezequías, un rey que ese sí destaca. Se nos habla muy bien de Ezequías, un rey al cual Jehová le dio 15 años más de vida. Le extendió su misericordia a ese punto. Pero al final también hay una mancha en la vida de Ezequías. Se nos dice que cuando llegaron los de Babilonia, él los recibió. Y Jehová le dice: por haberlo hecho, yo los voy a entregar a esa nación. Nace Manasés. Manasés, un rey malo, tan pecador, que décadas y siglos después los pecados de él se van a seguir recordando. Aunque la Biblia nos dice que él se llegó a arrepentir,
las consecuencias de su maldad siguieron por mucho tiempo después. Pero ¿saben qué es lo que más llama la atención acerca de Manasés? Que cuando comenzó a reinar, nos dice la Biblia que tenía 12 años. ¿Cuánto tiempo fue el que le extendió Jehová a Ezequías? 15. Quiere decir que si el Señor no hubiera extendido esos 15 años de vida a Ezequías, no hubiera nacido Manasés. Y aunque fue un rey malo, una vez más podemos entender por qué el Señor extendió su gracia a Ezequías, para que hubiera heredero en el trono. Luego nace Amón, rey malo. Lo mismo que hizo Manasés, él lo hizo, solo que él no se llegó a arrepentir. Luego nace Josías, un rey que uno se sorprende que teniendo un abuelo tan pecador y un padre tan pecador, fue un rey que cuando escuchó la palabra de Dios se humilló y celebró una Pascua como nadie había celebrado nunca antes. Y sin embargo, una vez más, el reinado de Josías termina con una mancha. Él salió a batallar contra el faraón y él le dijo: no vengas contra mí, Jehová me ha dicho que yo salga contra aquella nación. Josías se empeñó en salir a la batalla y murió. Con Jeconías ya llega la debacle. De hecho, ya no eran Israel o Judá, más propiamente, los que ponían los reyes. Y al final uno lee que Egipto era el que ponía el rey, y luego llega el de Babilonia, Nabucodonosor, y él pone el rey. Ya ni siquiera entre ellos podían poner el rey. Pero ahí estaba el Señor manteniendo ese reinado. ¿Qué pasa después del versículo 12? Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero cuando uno llega a José, ¿qué era José? ¿Era acaso José un rey? ¿Un carpintero? Eso era lo que había quedado de la familia real. Generación tras generación llegamos a José, un carpintero. Y todo el mundo se podía haber olvidado de la promesa de Dios, del pacto de Dios, pero Dios no olvida su palabra. Y José era un carpintero, pero de ese carpintero, de la línea de David, iba a ser conocido Cristo como el hijo de David. Y de ahí iban a ser el rey, porque él lo había prometido. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo puede ser que a pesar de la maldad de todos estos reyes que hemos leído, Dios sigue siendo justo? Dios ha sido fiel. Vemos hasta el día que nace Cristo, que Él no ha olvidado la línea de David, pero sigue pendiente. ¿Qué ha pasado con todos esos pecados? Versículo 20. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí tenemos nosotros cómo este conflicto es resuelto. ¿Cómo puede ser Dios justo? ¿Y cómo puede ser Dios fiel a su promesa? En Cristo, porque en Cristo hay perdón de pecados, y en Cristo está el cumplimiento de la promesa que le había hecho a David. Él es el Rey de Reyes que se va a sentar para siempre en el trono de Dios, y está ahorita sentado en el trono a la diestra del Padre. Él es el Rey eterno. Cristo es un rey mejor que David. David fue tomado de atrás del redil, pero Cristo es el buen pastor de las ovejas. A David le fue dado un gran nombre, dice Dios, como el nombre grande que se le da a las personas, pero el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre, es el que ha sido exaltado a lo sumo. Este es David, el hijo de David, y este es Cristo, el que es mejor que David. David venció a Goliat, David venció a los filisteos, pero Cristo vino para dar victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Dice Pedro, la tumba de David, ustedes pueden ir a verla, allá está. Pero a Cristo, Dios le levantó. David no pudo vencer a la muerte, Cristo vino para vencer la muerte. Y por la humillación que Él vino
a sufrir en la tierra, Dios le ha exaltado a lo sumo. Es Cristo el que es el Rey de Reyes, el Redentor, el que iba a redimir el pecado de David. Uno se estaba preguntando, ¿acaso no iba a venir alguien mejor que David? Porque todos leemos, hizo conforme a David y luego se apartó, pero Cristo vino a ser mejor que David. Porque David pecó, pero Cristo ha sido sin pecado. Porque Dios dijo, yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si hiciere mal, yo le azotaré. Y todos los reyes que vinieron después de David y Salomón, etcétera, todos pecaron y justamente recibieron castigo por su maldad. Pero Cristo vino a vivir una vida de perfecta obediencia, sin pecado. Y Cristo recibió el pago por nuestra maldad. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Él fue azotado por nuestro lugar. Este es el Rey de Reyes. Este es el Rey que vino a cumplir la palabra de Dios, el pacto que fue dado. Este es el glorioso Jesús. Tú lo conoces, conoces a Jesús, abrazas su obra en la cruz y abrazas también su reinado. Oh, no podemos separar el vivir en sumisión a este Rey glorioso y quedarnos solamente con su perdón. ¿O es que no hemos leído que todos los que han sido libertados del pecado ahora hemos venido a ser siervos de justicia? Oh, que Dios nos conceda ver a este Cristo cuando venga como Rey glorioso por su pueblo, y nosotros doblar la rodilla gozosamente diciendo: he aquí tu siervo. Hermanos, esta promesa es incondicional. No hay nada que se le asemeje. En el matrimonio nosotros tenemos una cláusula: hasta que la muerte lo separe. Pero lo que ha sido dicho aquí, para siempre. Se sentará sobre su trono para siempre. Y nadie y ninguno de nosotros hace a Cristo Rey. Él es Rey. Te invito a que vivas tu vida abrazando a este Cristo como tu única esperanza, que es Cordero para expiación de pecados, pero que también es conocido como el León de Judá. Vamos a orar. Padre, han sido palabras débiles. ¿Cómo podemos nosotros destacar tu cumplimiento de tu palabra, tu fidelidad al enviar al Señor Jesucristo para que éste fuera el Hijo que vino a padecer injustamente lo que nuestros pecados merecían y al cual tú has exaltado a lo sumo para que sea ahora Rey y que está sentado a tu diestra? Oh, Señor, tú eres fiel, pero también eres justo, y en Cristo has satisfecho ambas condiciones para aquel que ansía libertad del pecado. Concede a muchos que están hoy ver su condición delante de ti, para que también vivan el resto de sus vidas sirviéndole gozosamente. Y danos a nosotros esa esperanza y mayor convicción cada día de que un día este Cristo vendrá reinante por los suyos. Lo pedimos en el nombre de este Rey glorioso, el Señor Jesús.